nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Lléveme en su oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque tú has sido bueno, has sido maravilloso, has sido precioso, Señor. Y en esta tarde has permitido que lleguemos a este momento, Señor. Te rogamos que sea tu presencia, Señor, la que tome control de todas las cosas, Señor amado. Que sea tu presencia, Señor, la que nos fortalezca, Dios mío, a cada uno de mis hermanos, Señor. Los que han venido cansados, Señor amado, los que han venido atribulados, Señor amado, que seas tú, mi Dios, el que tome control de sus vidas y que nos fortalezca, Señor amado. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, y en tus manos nos quedamos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? En esta hermosa noche, hermanos, vamos a estar hablando bajo el tema: estad firmes. Estad firmes. Pablo, hermanos, escribe esta carta, una de las 4 cartas que Pablo escribe estando encarcelado. Algunos dicen en Éfeso, en Cesarea, pero la mayoría de comentaristas concuerdan de que estaba encarcelado en Roma. Y cuando él escribe esta carta, hermanos, a Filipos, a la iglesia de Filipos, la iglesia que fue fundada por él mismo. Esta ciudad de Filipos, hermanos, se cree de que fue Pablo uno de los primeros que llevó el evangelio allá en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Se cree que él fue uno de los primeros que llegó a esta ciudad. Filipos, hermanos, es esta ciudad llamada Filipos. Así se llamaba el padre de Alejandro el Magno, los que han escuchado historia, ¿sí? Por eso es llamada Filipos, era el nombre de él. En honor a él fue fundada con ese nombre. Y cuando Pablo lleva el evangelio a esta ciudad, hermanos, se cree que es uno de los primeros que lleva el evangelio a esta ciudad. Y tiene una característica muy denotante. ¿Por qué? Porque estando él encarcelado en Roma, en esta carta, Pablo menciona aproximadamente 16 veces estar en gozo, el gozo del Señor. Estad con gozo. Y es algo irónico, porque ¿qué persona puede estar con gozo cuando está en una cárcel? Usted y yo la leemos y decimos, no, pues Pablo era un hombre de Dios y vivía bajo el gozo del Señor. Pero es interesante notar que el gozo que Pablo tenía no venía de él mismo, sino que venía de la fortaleza del Señor. Porque es lo único que te puede llenar estando en una angustia. Y note algo en el versículo 1. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados. Es la única parte en las cartas que Pablo escribe donde Pablo se refiere a una iglesia como amados y deseados. La palabra deseados es la única carta. ¿Por qué razón Pablo les dice esto a la iglesia de Filipos? Porque esta iglesia era una de las pocas iglesias que apoyó el ministerio del apóstol Pablo, que le mandaba ofrendas donde Pablo estuviese. Y en este caso envió a Epafrodito hasta donde Pablo estaba. Se cree, hermanos, si estaba en Roma, se cree que Epafrodito estuvo por un mes de camino para llegar desde Filipos hasta Roma, para llevar este mensaje. Y Pablo les escribe esta carta.
Pero es una carta, hermanos, con una característica de gozo. Pero al mismo tiempo es una carta donde les da ciertas animaciones de cómo la iglesia debía de vivir. Y una de ellas está, vaya allí atrásito en el capítulo 3, versículo 20. Les dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Les da unas exhortaciones de vivir como ciudadanos, no de esta tierra, sino de la patria celestial. Y esto es interesante, hermanos, porque cuando Pablo menciona estas palabras, él les está diciendo: entendamos de que todo lo que pasemos en esta tierra es pasajero. Todo lo que vivamos en esta tierra es pasajero. Un día se va a terminar. Y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Esa es la meta, les dice Pablo. Y por ende, Pablo les dice: vivan como ciudadanos del reino de los cielos. Vivan como ciudadanos del reino de los cielos. Y la pregunta es: ¿cómo debo de vivir como un ciudadano del reino de los cielos? ¿Alguna vez alguien le dijo: sé buen ciudadano de Estados Unidos? ¿Sí? Porque tenemos que ser buenos ciudadanos, aunque no tengamos papeles. Aquí residimos, aquí vivimos. Aquí está nuestra ciudadanía ahorita. Y mire lo interesante, mire el versículo 18. Hay una razón por qué Pablo les dice así. Les dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pensar en el reino de los cielos no es que usted piense que se va a quedar aquí eternamente. Hermanos, todo lo que está en esta tierra, aquí se va a quedar, a menos que usted se quiera quedar con ellos. Pero lo que Pablo les dice, debemos de entender esto: de que hay muchos que andan ahí que son enemigos de la cruz de Cristo, de que ellos solo piensan para ellos mismos y solo piensan humanamente, terrenalmente. Y es que, hermanos, no le estoy diciendo de que usted deje de trabajar o de que usted deje de tener aspiraciones, jóvenes, de que vayan a una universidad, de que tengan un título y que allá les prediquen a esos profesionales. No le estoy diciendo que deje de estudiar, de que deje de emprender negocios, de emprender empresa. No le estoy diciendo eso, pero no ponga la mirada en el dinero, en las posesiones, porque eso es lo que a Dios no le agrada. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Los que solo piensan en lo terrenal, hermano, lo terrenal aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar. Al contrario, mire, vaya ahí al capítulo 1, versículo 11. Pablo les dice, el 10 y el 11, dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Para qué día? El día de Cristo. Para ese día, hermanos, habrá muchas sorpresas. ¿Sí? Para ese día de Cristo habrá muchas sorpresas. Ahí no va a ser, no voy a entrar no me voy a ir en el arrebatamiento por guapo, por chulo. No me voy a ir por inteligente.
No me voy a ir por el que más posesiones tiene. No, ese día nos vamos los que recibimos a Cristo y estamos preparados. Los que estamos preparados para irnos con Él en una vida de obediencia. El versículo 11 dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En ese día les dice Pablo, hay muchas cosas, hay muchas personas allí que les quieren infiltrar las cosas terrenales, pero yo les digo de que se llenen de frutos de justicia para el día de Cristo. Para el día de Cristo. Porque el día que estemos ante el Señor, hermanos, el Señor no le va a preguntar cuántos carros llegaste a tener, cuál fue lo más alto que llegó tu cuenta de banco, cuántas posesiones tuviste, cuántos trajes tuviste, cuántas corbatas tenías, cuántos vestidos tenías. El Señor no le va a preguntar nada de eso. El Señor le va a preguntar: ¿dónde está lo que yo te di? ¿Dónde están los talentos que yo te di? ¿Produciste o los escondiste? Los dones que yo te di, ¿los pusiste al servicio del Señor o los escondiste? Eso es lo que el Señor nos va a preguntar en aquel día. Mira el versículo 27 del capítulo 1. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, ¿qué dice? Que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En aquel día le va a decir el Señor: ¿a dónde tendrás tu fe? ¿A dónde estaba tu fe? Hay un momento en que nuestro Señor Jesucristo dijo: cuando regrese, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré fe en la iglesia? Porque, hermanos, lo que a Dios le agrada es nuestra fe. Por eso el escritor de Hebreos dijo que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es que crea que Él es Dios. La fe. Por eso, hermanos, Pablo le dice a los de Filipos: ¿saben qué? Hay problemas internos y hay problemas, hay personas que se están infiltrando, pero ¿saben qué? Ustedes permanezcan como dignos del evangelio de Jesucristo. Permanezcan firmes. Si era para mí, gracias, pero si es para el Señor, déselo fuerte. Dice el 1:27, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Por qué Pablo se interesa en la carta que escribe a los filipenses hablarles de que estén firmes? Y no solo en las cartas a los filipenses, sino también, hermanos, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué la palabra de Dios se encarga de decirle a la iglesia? Porque no le está hablando a los del mundo. En el 4:1 donde usted y yo leímos, dice: así que, hermanos míos. No le está hablando a los del mundo, le está hablando a la iglesia, a los que ya aceptaron a Cristo, a los que ya estamos en Cristo. Dice que nos comportemos como es digno del evangelio y que estemos firmes,
combatiendo unánimes por la fe. Y esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque este versículo ha sido uno de los versículos que se nos ha olvidado a la iglesia a nivel mundial. La iglesia ha sido llamada a estar unida para combatir por una sola causa: la fe en el Salvador y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Una sola causa. No a que batallemos entre las diferentes creencias, denominaciones, aún dentro de las iglesias, entre nosotros mismos. No hemos sido llamados a estar batallando entre nosotros. Hemos sido llamados a combatir por la fe en Jesucristo. Y Él les da este consejo. Les dice, estad en el 4:1, dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. La palabra firme, hermanos, viene del griego estequete. Y en esta traducción de aquí en el 4:1 está traducido desde el significado de la firmeza de un soldado que está en medio de una batalla. ¿Qué le pasa a un soldado que está en medio de una batalla? Solo hay dos cosas. En una guerra solo hay dos cosas: matas o mueres. En un combate solo hay dos lenguajes: matas o mueres. Una de dos. Y en esta batalla, de aquí es traducido de estar firmes. El soldado puede tener las mejores armas, pero si ya estando en la batalla se amedrenta, se acobarda, ¿qué es lo que va a pasar? Lo van a matar. Va a ser vencido por el enemigo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Entiendan de que están en medio de una batalla, pero no con la esposa, no con el esposo, no con los hijos, no con los hermanos en la iglesia, no con otros ministros, pastores, evangelistas, no, sino con el enemigo. Están en medio de una batalla. Y en medio de una batalla hay algo que hay que reconocer. A un soldado no se pone a dispararle a sus propios compañeros. ¿O sí? Un soldado no se pone a matar a sus propios compañeros. ¿Qué enfoque lleva un soldado en una guerra? Ir a destruir al enemigo, no a sus propios compañeros. Por eso Pablo le dice: estén firmes. La firmeza tiene estos sinónimos aquí, hermanos: de estar constantes, de estar íntegros. Y hay tres causas, razones que quisiera mencionar en esta noche acerca de dónde debemos de estar firmes. Una es en la obra del Señor. Primera de Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58 dice: búsquelo, hermanos. Así que, hermanos míos, dice, amados, estad, ¿qué dice? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor unos cuantos días, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos abandonamos el servicio a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí abandonamos el servicio al Señor?
Pablo le dice a Corintios estar firmes y constantes. ¿Por qué? Porque la obra en el Señor no es en vano. ¿Sabes qué es lo que el Señor te va a preguntar cuando estés allá enfrente de Él? ¿Cuánto me serviste? ¿Cuánto me serviste? Yo te di dones. Yo te di dones. Yo te equipé. Pero ¿cuánto me serviste? ¿Cuánto cumpliste el propósito que yo tenía para tu vida? Por eso siempre les digo a los muchachos: estudien lo más lejos que puedan llegar, pero nunca se olviden de Cristo. Nunca se olviden del propósito de Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante en esta tierra que vivir bajo el propósito de Dios. Que vivir bajo el propósito de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre, y me gusta esto porque dice: trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos queremos agradar al pastor. Queremos que me vean, ser reconocidos. Queremos fama. Yo lo puedo hacer mejor que el hermano Fausto. Yo predico, yo enseño mejor que el hermano. Yo canto mejor que el hermano Lyman. No envidies los talentos de otros. Descubre el que Dios ya te dio, desarróllalo y ponlo al servicio del Señor. Descúbrelo, desarróllalo y ponlo al servicio del Señor. 3 cosas que hay que hacer con los dones que Dios nos dio: descubrirlos, desarrollarlos y ponerlos al servicio de Dios. Por ello, hermanos, Pablo le dice: no se cansen, sean constantes en el servicio al Señor. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. En cambio, todo el que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. La traducción del lenguaje actual. ¿Sabía usted que Dios no tiene favoritos? Dios no tiene favoritos. ¿Sí? En lo que respecta a 2 cosas: a la adoración a Dios y el servicio a Dios, solo hay 2 maneras de servir: de corazón o por orgullo. ¿Sabe cuál es la de corazón? No importa si usted está limpiando una mesa en la casa del Señor, pero usted lo está haciendo de corazón. No importa si usted dice: tal vez no enseño, tal vez no predico, tal vez no canto, tal vez no toco un instrumento musical, pero me encanta pasar la aspiradora aquí en este templo. Cuando usted lo hace de corazón, hermanos, es donde Dios se agrada. El servicio a Dios es un servicio de corazón voluntario. No para que me vean, no por elocuencia, no por fama, sino de corazón. Por eso dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como que estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. ¿Para quién trabaja usted? ¿A quién le sirve? A Dios. Mire,
Una de las razones que el enemigo te quiere botar de la firmeza es para que no le sirvas a Dios. Tú no sabes cuánto potencial Dios ha puesto en tu vida. Tú no sabes cuánto potencial Dios ha depositado en tu vida. Tú no sabes el propósito que Dios tiene para tu vida. No porque Dios no te lo haya querido decir, es porque no te has preocupado por ello. Tú no sabes si eres el evangelista, eres el pastor, eres el músico, eres el compositor de alabanza para Dios. Tú no lo sabes. Y si lo sabes, hazlo de corazón. Pero hay mucha gente, hermanos, sentadas que no sirven a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente hay otras cosas más importantes que servir a Dios. Hay otras cosas que le han quitado el lugar a Dios en tu corazón. Hay otras cosas que han ocupado el lugar de Dios en tu corazón. Hay tiempo para otras cosas, pero no hay tiempo para Dios. Y cuando usted y yo pensamos de esa manera, tenemos que preocuparnos. Otra de las razones que Pablo le dice, estad firmes, es porque el enemigo te va a querer botar, te va a querer apartar, te va a querer llevar a otros caminos. Otras de las causas, otros de los motivos, otras de las razones que el enemigo va a usar son los problemas. ¿Cuántos hemos tenido problemas? Pruebas, luchas. Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. ¿Qué dice? Firmes, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en California, en Estados Unidos. No, dice en todo el mundo. Los mismos padecimientos están pasando en la iglesia, en Centroamérica, en Suramérica, en Europa, en Asia. En todo el mundo nuestros hermanos están pasando por pruebas. Y pruebas que son pruebas, hermanos. Usted y yo a veces aquí pasamos pruebas, pero son pruebas que si viniera uno de la China dijera: ay, estos hermanos en California están en la gloria. ¿Sí? Donde tienen que cantar sin volumen, donde tienen que aplaudir sin tocar las manos, donde no pueden tener un equipo de sonido, donde los cultos los tienen en los sótanos, a escondidas, donde el ser cristiano significa vivir o morir. Aquí en Estados Unidos, ¿qué significa ser cristiano? Tenemos pruebas, sí, hermanos. Hay luchas, sí. Nos hacen llorar, claro que sí. Pero hay otros que las tienen peor que nosotros. En África, un hermano nos comentaba que acompañó un hermano misionero cuando estábamos en el instituto. Nos comentaba de que él acompañó a un grupo de enfermeros y doctores a África. Y él dice: las peores escenas de mi vida las he vivido allá. Estaban vacunando a los niños
Y habían niños que en sus brazos se morían. Dijo: llevamos todo lo necesario, pero allá tenía yo a los niños porque iban en fila y yo los ponía en mis brazos, en mis piernas, para que el doctor los inyectara. Y algunos ahí en mis brazos se murieron. Las tienen más duro. Están sufriendo más. Y no estoy diciendo que lo suyo, lo mío no es sufrimiento. Claro que sí. Pero miren nuestros hijos, medio desnutriditos por ahí andan, ¿verdad? ¿Sí? Por ahí andan. La Nueva Traducción Viviente dice así: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan, dice, todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dígale al que está a su lado: déjale tus preocupaciones a Dios. ¿Sí? A las parejas dígale: déjale los celos a Dios. Dígale, no tenga miedo. No pasará de dormir en el balcón, pero por ahí. Dígale: Dios tiene cuidado de ti. Mire, dígaselo fuerte: Dios tiene cuidado de ti. Hay frases en la Biblia, hermano, que tienen poder, pero no las hemos hecho nuestras. Hay palabra de Dios aquí, hermano, que muchas veces la leemos, pero la pasamos desapercibido. Mire, el versículo 6 dice, el 7, perdón: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántos se acuerdan de esa alabanza? Él cuida de mí. Él cuida de mí. Él cuida de mí. Él cuida de usted. ¿Sabe por qué hoy usted está aquí? Porque Él cuida de su vida. ¿Sabe por qué su familia está aquí? Porque Él cuida a su familia. ¿Sabe por qué su esposo está aquí? Porque Él cuida a su esposo. Él cuida de nosotros. Él cuida de nuestras vidas. El versículo 8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y el versículo 9 dice: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su cuerpo. Sean fuertes en aliento. Sí, porque muchos comen cebollas para dar palabras de aliento. Sean fuertes en su fe. En su fe. Cuando el enemigo te diga: mira, y eres un hijo de Dios, y mira, no tienes para la renta. Mira, eres un hijo de Dios, y mira, estás enfermo. Mira, eres un hijo de Dios, y tu familiar está en el hospital. Usted dígale: Él es el que cuida de mí. Él es el que cuida a mi familia. Él es mi proveedor. Él es el que me va a dar. Él es el que me va a proveer. Él es el que me va a sanar. Sea fuerte en su fe. Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Nada más hay que estar firmes. Hay que estar firmes. El Señor dijo: mire, en el mundo tendréis aflicción. Y Él dijo: pero confiad. Confía en Dios y Él hará. El Salmo 46, ahí lo lee en su casa si quiere, pero la versión Dios habla hoy, los versículos del 1 al 3 dice: porque Jehová es mi ayuda segura. Mi ayuda segura.
Usted le dice a alguien: ¿sabes qué? El doctor me pronosticó que me voy a morir en 2 meses. Aquel me dijo que me iba a prestar dinero, pero ya no me prestó. ¿Sabe por qué? Porque es inseguro, porque la medicina tiene límites. Pero el Dios al que usted sirve es Jehová de los ejércitos, el que lo hizo a usted, el que me hizo a mí. Es mi ayuda segura. ¿Cuántos aquí pagamos aseguranzas de carros? Esposos, no digan que pagan aseguranzas de vida, por favor. No sea que mañana tengamos velorio. Mucho menos vaya a decir la cantidad. Pero ¿cuántos tenemos aseguranzas? ¿Sí? Y cuando usted tiene un accidente, rapidito lo atienden los de su aseguranza. ¿Verdad que no? Como cuesta lidiar con ellos. Pero deje de pagarles 2 meses y va a ver que los tiene cobrándoles ahí a cada rato. Pero ¿cómo cuesta para que ellos para que ellos hagan lo que tendrían que hacer? Porque por eso uno les paga, ¿no? ¿Cómo cuesta? En el Señor no, usted no paga aseguranza. Pero Él ha dicho que desde el momento en que usted lo recibió, ahora usted es su hijo. Y qué hijo, qué padre, que su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Qué padre, hermano, no va a atender a la voz de su hijo. Él es mi ayuda segura. El enemigo va a usar las pruebas para apartarte de Dios, para apartarte de tu fe, para que tu fe mengüe, para que tu fe se aparte. Pero el Señor hoy te dice: estad firmes. Estad firmes. No te muevas. No te muevas de allí. Se imagina, lo está diciendo el apóstol Pablo desde una cárcel. Y mire, si un día tiene tiempo, lea 2 de Corintios capítulo 11. Todo lo que el apóstol Pablo allí, hermanos, expresa su corazón y dice: esto es lo que yo he pasado. He naufragado, me han azotado, me han apedreado. Pero ¿saben qué? Yo prosigo a la meta de Jesucristo, al llamado del supremo llamamiento que Dios me ha dado, olvidando, dice Pablo, lo que queda atrás. O sea, perdonando todos esos azotes. Las pruebas las va a usar el enemigo para que te apartes. Tú dile: mi Dios es real. Él cuida de mí. Él es mi ayuda segura. Él es el que cuida de mi familia. Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es el que alza bandera por mí. Aunque las puertas se cierren, aunque nadie me quiera ayudar, con todo y esto el Señor te va a ayudar. Con todo y esto el Señor te va a ayudar. ¿Por qué? No porque eres súper hermoso y hermosa. Y sí, son hermosos mis hermanos, ¿verdad? No porque eres preferido, porque Dios dice que Él no tiene preferidos. Porque eres su hijo. Porque eres su hijo. Porque eres su hijo. Y una cosa más en la que tenemos que estar firmes. Una, estar firmes, hermanos, sirviéndole al Señor. La otra, cuando estemos en medio de pruebas. Pero la otra, una más, en la doctrina del Señor. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículos 14 y 15. ¿Lo tiene? Dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, está hablándole a la iglesia, estad firmes. ¿Y qué dice?
y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Estad firmes y retened la doctrina. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo la época donde se han levantado un montón de charlatanes, falsas doctrinas. Es donde han abundado, hermano, las diferentes religiones, revelaciones nuevas que reciben de parte de Dios. Hay un montón de sectas que se han levantado, pero Pablo le dice a los de Tesalónica: así que, hermanos, estad firmes. Y le dice: retened la doctrina. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta, pero retened la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es de que Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Él es la puerta para entrar al reino de los cielos. Él es mi boleto, Él es mi ciudadanía para ir a la patria celestial. Y no necesito hacer cita, hermano. No necesito, hermano, estar. Todos anhelamos esta ciudadanía estadounidense, pero ¿sabe qué? La ciudadanía celestial es mucho más importante que cualquier ciudadanía en la faz de la tierra. ¿Sabe? Y esta no se paga, se recibe por gracia. Él ya hizo el sacrificio. Se recibe por gracia. Usted y yo ya no tenemos que hacer sacrificios. Ya no tenemos que llevar animales a sacrificar, a hacer expiación. Jesucristo lo hizo allá en el monte de la calavera, allá en la cruz del Calvario. Allá, hermano, dio su vida, el justo por los injustos. Por eso, hermano, hay que estar firmes en la doctrina. Si usted, hermano, no está seguro de algo, pregunte a nuestros pastores. Hay un cuerpo de maestros aquí, hermanos, que son eruditos, hasta hebreo nos enseñan. ¿Sí? Si quiere aprender hebreo, ahí está un hermano que le sale humo, mire. Yo le voy a decir como decía un cantante, ¿verdad? No sé de nota ni de canto, pero sí se nota cuando canto. ¿Sí? Hermanos, la doctrina es esta palabra. Y en esta palabra está la verdad. No hay otra palabra. No hay una revelación del ángel Moroni. No hay una revelación para Carlos Russell, para José Smith, para Mahoma. Todos ellos murieron y ya no resucitaron, pero el Cristo que está en esta palabra ha muerto pero ha resucitado. No está en la tumba, Él se levantó de la tumba. Él está a la diestra de Dios Padre, y esa es la verdadera doctrina. El Señor te va a querer apartar en estos últimos tiempos, hermanos. Vienen tiempos más difíciles, iglesia. Vienen tiempos más difíciles para la fe. No se preocupe por el trabajo y eso. El Señor es el que cuida de nosotros. Pero para la fe vienen retos para la iglesia. Vienen retos. Hermanos, ya los estamos viviendo. Solo que usted y yo a veces andamos divagados. Pero hermanos, ya están queriendo obligar a casar a los homosexuales, a las lesbianas. Quieren introducir esto a las escuelas. Biológicamente solo existe hombre y mujer, y es todo. Es todo. Si tú me ves en las redes sociales, con el amor de Cristo te digo, solamente Dios creó a dos, a hombre y a mujer, a Adán y a Eva. Esas son las dos creaciones que Dios hizo. No hizo más.
No hizo a Adán y a Esteban. No, hizo a Adán y a Eva. Es sencillo, hermano. Si hubiera creado a dos hombres, ¿usted cree que usted estuviera aquí? No. ¿Quién es el que tiene el aparato reproductor? La mujer. La mujer es la que carga al niño. Y nosotros hacemos el gran trabajo de poner la semilla. ¿Sí? Hace unos días mi pastor nos dio el reporte de nuestra hermana Ileana y dice: el niño está bien y la madre está bien. Y yo preocupado por el padre. Yo dije: ¿cómo estará el hermano? Y le mandé a preguntar. Le dije: ¿y el padre cómo está? Porque hermano, también mi hermano Saúl dice que es un gran dolor que uno siente. Hermanos, esta es la verdadera doctrina, la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo la iglesia tiene que estar firmes? Servir a Cristo. Mire, ¿qué le impide a usted venir al templo? Aparte de la cama, aparte de la televisión, aparte del celular, aparte del esposo, aparte de la esposa, aparte de los hijos. Déjeme mirar para abajo porque a veces idolatramos a la familia y por ello no venimos al templo. Pero ¿qué te impide venir al templo? ¿Qué te impide venir al templo? Y a mí me llama la atención porque faltas al trabajo. Déjeme mirar para acá. Faltas al trabajo. Si faltas 2 o 3 veces al trabajo, ¿qué pasa? ¿Te dan aumento? ¿Verdad que no faltas al trabajo? ¿Llegas tarde al trabajo? Déjeme mirar para abajo porque solo por ahí me avisan si viene un tomate y yo me hago a un lado. ¿Llegas tarde al trabajo? ¿Verdad que no? ¿Qué te impide venir al templo? ¿Qué te impide? ¿Acaso no es más importante el Dios que te da el trabajo? ¿Acaso no es más importante el Dios que te da la salud? ¿Acaso no es más importante el Dios que te da la inteligencia para que ejerzas tu trabajo? ¿Acaso no es más importante el Dios que te da la vida? ¿Acaso no es más importante Dios para tu vida? ¿Acaso no es más importante Él para ti? Y no estoy diciendo que van a haber emergencias, claro que sí, las van a haber. Que usted le diga al pastor: pastor, no voy a llegar el jueves porque voy a ir a orar por un amigo al hospital. Aleluya, le va a decir el pastor. ¿Ocupas quien te acompañe? Te mando a alguien más. Pero va a decir: no, dice, porque va a orar desde su casa. Hermanos, tenemos que estar firmes. Van a venir tiempos. Mire, la iglesia ha sufrido tiempos difíciles. ¿Sabe todos los descubrimientos arqueológicos que están haciendo en Roma? Las catacumbas, esos túneles, hermanos. Nuestros hermanos en Cristo, para poder tener un servicio, tenían que meterse en esas cuevas para ir a hacerle un culto a Dios. Y si los descubrían, ¿sabe qué les pasaba? Solamente los mataban. Pero era nada más eso. Muchos fueron sacrificados en los primeros 2 siglos hasta el 3er siglo. Crucificados en estacas, en la hoguera. Fueron quemados vivos. Les explotaban el dedo pulgar. Le hacían el escorpión, manos y pies atrás. Los ponían de cabeza para que la sangre, hermanos, se bajara toda al cerebro y allí se para el corazón. Nuestros hermanos sufrieron y muchos más castigos. Usted y yo no estamos sufriendo. Necesitamos, hermanos, meditar en nuestros caminos y entender de que el Señor te dice: está firme, está firme. Yo soy el que te proveo, yo soy el que te sostengo, yo soy el todo para ti. Solamente sírveme, solamente adórame.
pero está firme. Está firme. No le demos a Dios de nuestras obras. Van a venir tiempos, iglesia, donde usted va a querer estar en el templo y no se va a poder. Van a venir tiempos, iglesia. Mire, hay tiempos aún que los vive uno ahora. Hace 5 años, 2 semanas de nacida mi última hija, caigo a un hospital. Caigo a un hospital donde tengo una enfermedad que no saben ni qué es. Era una bacteria en la sangre, pero no sabían qué era. Yo solo decía: es martes, es día de culto. Es jueves, es día de culto. Pero yo no sabía si iba a salir vivo de allí. Estaba en cuidados intensivos. A la 1 de la mañana, la segunda noche, se oye un grito de una señora. Su madre había muerto. A mis hijas no las dejaban entrar porque era de 15 años para arriba. Y yo decía: yo quisiera estar en el culto. Yo quisiera ir al culto, pero no podía. Y creo que una vez lo dije, que ni a mi esposa le había dicho eso. 3 doctores pusieron enfrente, y uno de ellos, una mujer, una doctora, cuando iba a salir me dijo: tengo que decirte esto. Si en 72 horas no descubrimos cuál es la enfermedad que tienes, te vas a morir. 32 años y no sabemos qué tienes. Yo me le quedé viendo y le dije: ok. Y mi corazón se hizo un nudo. ¿Sabe por qué? Porque yo quería estar con mis hermanos. Yo quería estar con mi esposa. Mi esposa estaba en cama porque estaba en cuarentena. Una hija recién nacida y yo metido en un hospital. No esperes llegar a un hospital para que quieras venir a un culto. No esperes llegar a la cárcel para que quieras venir a un culto. Ahorita que estás aquí, adora a Dios. Levanta tus manos, alza tu voz y dile cuánto le amas. Dile cuánto le amas. Porque yo no sabía si iba a salir vivo. Estaba en cuidados intensivos. Solo decía: Señor, tú tienes el control. Tú lo tienes. Por eso, iglesia, hay que estar firmes. El enemigo tenía mi cuerpo en una camilla. Tenía, hermanos, mi cuerpo allá postrado en una camilla. Porque el enemigo puede matar tu cuerpo. El enemigo te puede quitar la economía. El enemigo te puede quitar a tu familia. Te puede quitar a tus hijos. Te puede quitar a tus padres. Te puede quitar a tus mejores amigos. Te va a quitar, hermano, todo lo terrenal. Pero hay una cosa que no te puede quitar, y esa es la fe en el Hijo de Dios, el que está a la diestra de Dios Padre. Donde quiera que estés, hermano, aunque estés a punto de ser quemado en la hoguera, tú sigues diciendo: yo sé que mi Redentor vive, está a la diestra de Dios Padre. Que tu fe sea firme. Que tu fe sea firme. Que tu fe sea firme. Hace algún tiempo hablamos de este tema. ¿Sabe cuál es el mayor triunfo de un cristiano? ¿Sabe cuál es el mayor triunfo de un cristiano? Usted puede, hermanos, llegar a tener el mejor título sobre la faz de esta tierra. Llegar a ser el presidente de la nación. Usted puede llegar a tener millones de dólares en su cuenta de banco. Usted puede ser categorizado como el hombre más guapo del mundo, la mujer más guapa del mundo. Pero el triunfo más grande del cristiano es entrar a la patria celestial. Ese es el triunfo más grande del Hijo de Dios. No tus posesiones, no lo que tú creas que sabes. Es entrar a la patria celestial. Ese es el triunfo más grande sobre la faz de la tierra. ¿Hasta cuándo tenemos que estar firmes? Hebreos 3:5. Hebreos 3:5. Dice la traducción del lenguaje actual: Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se le ordenó
y anunció al pueblo lo que Dios iba a decir en el futuro. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos nosotros. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Y mire lo que dice: si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. En la salvación que recibiremos. Si hay algo que tienes que tener de meta en esta vida, es estar firme en Cristo. Aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas. A veces llego cansado del trabajo, especialmente en verano, y solo digo: si me siento en ese sofá, no me levanto. ¿Y sabe qué viene a mi mente? Me acuerdo de mi hermana Ana, de mi hermana Blanca Enríquez. Se me olvidó su nombre, discúlpeme, pero mi hermano Rafael, mi hermana. Allá vienen caminando, no vienen en carro. Pero ¿sabe qué las trae a ellas? La fe en Cristo. Y mi hermana Beatriz. Me acuerdo de ellas y digo: si mis hermanas van allá, ¿por qué yo no? Mi hermana Blanca Enríquez a veces ahí viene, y aunque ella no demuestra, se ve su rostro a veces que trae dolor, pero aquí quiere estar. ¿Sabe por qué? Porque aunque sus piernas están siendo sanadas por el Señor en el proceso, y aunque todavía haya dolor, pero su corazón está agradecida ante el Señor. Ese es el corazón de la iglesia, hermano. Un corazón que está firme. Un corazón, hermano, que sabe que Dios nos ha dado la victoria. Colosenses 2:5 dice: pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes, y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Firme. Que su fe no decaiga, iglesia. Que su fe no decaiga. Y con esto termino. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Cuál es el fundamento para que usted se mantenga firme? ¿Cuál es el fundamento? 1 Corintios 3:10 dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos, dice el apóstol Pablo, como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo nos ayuda a mantenernos firmes. No importa, hermanos. Y le digo, no importa lo que venga. Y se lo digo con convicciones. Hemos pasado procesos y hasta aquí podemos decir con mi esposa, mis hijas: Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Todos seremos probados. Nuestra fe será probada como el oro. Nuestra fe será probada. El enemigo te va a mandar dardos a tu mente y te va a decir: mira, el pastor tiene preferidos. Mira, la pastora tiene preferidas. Mira, la pastora le pone más atención a la hermana y a ti ni te escucha. Dice: tú sírvele como al Señor. Y aquí el Señor no se llama Sergio González, se llama Jesús de Nazaret. A Él es al que le servimos. A Él es el que adoramos. El que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Deje las demás cosas a un lado. Sacúdase y adore a Dios. Tu esposo vas a tener problemas porque tú quieres servir a Dios. Tu esposa no te va a querer dejar. Tú sirve a Dios. Tú sirve a Dios.
mantente firme. Los tiempos van a cambiar, sí. Van a ser más difíciles, sí. Mantente firme. Firme hasta la muerte. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Manténgase firme. La salvación es personal. La salvación es personal. Póngase de pie el que está despierto. Estad firmes. Estad firmes. Estad firmes. ¿Te has sentido solo, sola? Mantente firme. ¿Crees que nadie te escucha? Mantente firme. Que tu fe se mantenga firme. Y un soldado diría, ¿verdad? Estar firme con pies y saludo uno. Pero aunque estés postrado en una cama, aunque estés enfermo, aunque no tengas dinero en la cartera, la billetera, aunque no hayan vacas en el corral, aunque la higuera no florezca, con todo y esto, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Nadie te puede quitar la fe. Te pueden meter a la cárcel. Te pueden prohibir la libertad. Te pueden determinar días o meses de vida. Pero mantente firme en la fe. Te pueden quemar en una hoguera. Te pueden prohibir predicar de Cristo. Te pueden incluso prohibir congregarte. Que tu fe se mantenga firme. Que tu fe se mantenga firme. Que tu fe se mantenga firme. Y si hay alguien que todavía no tiene esa fe, en esta noche yo le hago el llamado para que reciba a ese Cristo de la gloria que está a la diestra de Dios Padre, como su Señor y como su Salvador. Y un llamado más. Si hay alguien que está tambaleando, que cree que su fe está siendo probada, pase a este lugar. Mis hermanos, líderes, mi pastor va a estar orando por usted. Vamos a estar orando por usted. La oración del justo puede mucho. Si hay alguien enfermo, dice, llamad a los ancianos y que oren por él. Si hay alguien, iglesia, que necesite oración, pase a este lugar. El altar está abierto. El altar está abierto. Y si hay alguien que no tiene a Cristo, también el altar está abierto. También el altar está abierto. También el altar está abierto. Iglesia, todos hemos tambaleado en algún momento. Nuestra fe ha sido probada en algún momento. En algún momento nos hemos sentido solos. Hemos sentido que ya no podemos más. En algún momento hemos dicho, ya no puedo más. Pero como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, donde termina la fuerza del hombre, allí comienzan las de Dios. Donde termina la inteligencia del hombre, allí comienza la sabiduría de Dios. Allí es donde el Señor te quería tener.
para que vea su gloria, para que entendamos que no es con nuestras fuerzas, sino es con las del Señor.